Capítulo 19. Destruir la integridad. Objetivo del diablo. El fin es solo el comienzo. Siendo todavía un joven ministro, participé en una conferencia de ministros en la que el Señor nos bendijo abundantemente. El poder de Dios bajó sobre nosotros y todos caímos de rodillas delante del Señor. Un anciano de unos 90 años se arrodilló junto a mí y oró con tanto fervor que no pude dejar de escuchar. Esto es lo que el anciano dijo: Señor, perdóname por haber permitido en mi vida y ministerio aquellas cosas que no eran limpias. La oración del anciano me conmovió profundamente. De hecho, al estar orando sentí la necesidad de decirle a Dios lo siguiente: Señor, ayúdame a que yo no permita nada impuro en mi vida ni en mi ministerio. Ayúdame para que cuando sea viejo no tenga necesidad de orar como este amado hermano. Si usted desea ser un ministro del Señor, escuche su palabra. Desde el principio debemos cuidar lo que al final será importante. Usted es responsable por la integridad de Cristo ante el mundo. Camine con cautela. La estrategia satánica. Los cristianos que son figuras públicas reciben ataques tanto de Satanás como de los medios masivos de comunicación, y ni el diablo ni la prensa son ejemplos de veracidad o misericordia. En la actualidad, nuestra débil respuesta a los ataques del diablo ha hecho que algunos de los siervos de Dios tambaleen ante los ataques, y las tragedias del pecado les han venido como anillo al dedo a editoriales escandalosas que sacan a la luz pública y con lujo de detalles los problemas de tales personas. David escribió un lamento poético llorando la muerte de su enemigo mortal, el rey Saúl. Pero los escritores modernos son hombres de menor estatura, de menor nobleza y civilidad. Usualmente buscan maximizar el daño al reino de Dios. No debemos bajar la guardia. El diablo es muy paciente, es implacable. Puede pasarse años maquinando y manejando las circunstancias a fin de hacernos caer. Las hordas del demonio utilizarán cualquier medio a su alcance para destruir el testimonio del creyente. El diablo es un adversario de tiempo completo y es todo un profesional. Dado que todas sus artimañas fracasaron con Cristo, el diablo esperó la oportunidad propicia para atacar a los discípulos. Lucas capítulo 22, versículo 31. Judas traicionó a Jesús, Pedro le negó entre juramentos y maldiciones, y el resto, precisamente en el momento de su más grande crisis, lo abandonó y huyó. Mateo capítulo 26, versículo 56. ¡Increíble! El enemigo puede hacer que bajemos la guardia dándonos un falso sentido de humanidad. Las tentaciones moderadas que resistimos pueden engañarnos en cuanto a nuestra fuerza moral. Y luego, Satanás apunta sus más grandes cañones precisamente hacia esas zonas en donde creíamos ser más fuertes. Cuidemos nuestros puntos, entre comillas, fuertes. A veces despreciamos a aquellos que caen. Esta es una manera de atraer la atención hacia nuestra, entre comillas, mayor santidad. Recordemos que mejores hombres que nosotros han caído. Nunca subestimemos la fuerza satánica. Solo la gracia salvadora nos preservará de algún, entre comillas, resbalón. Al considerar la lucha espiritual, debemos recordar que el principal campo de batalla está en nuestro corazón y en nuestra mente, no está en el cielo. Abro comillas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cierro comillas. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Antes de salir a la lucha diaria debemos, entre comillas, velar y orar para no caer en la tentación. Cierro comillas. Mateo capítulo 26, versículo 41. Antes que nada, hagamos un pacto con Dios para llevar una vida santa. Pero debemos recordar que el hecho de que estemos decididos no es suficiente. Aunque hayamos firmado un contrato con nuestra propia sangre, no podemos garantizar nuestro éxito. El brazo de carne ha de fallar. He aquí una mejor manera de hacer las cosas. La primera clave, un ejemplo celestial del servicio perfecto. Abro comillas. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Cierro comillas. Judas 24. ¿Pero cómo? Esa es una pregunta muy común. ¿Cómo es que podemos servir de una manera perfecta? Encontramos una clave en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. Abro comillas.
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cierro comillas. Ahora bien, los serafines son los ángeles del trono del Dios Altísimo. Nada que fuese impuro podría estar tan cerca de Dios y del asiento de todo el poder del cielo, la tierra y de debajo de la tierra. Isaías vio a estos seres celestiales que servían al Señor en el lugar más santo de todos, la atmósfera de la presencia inmediata de Dios. Este es un gran reto para que seamos puros, y señala la manera de lograrlo. Esas criaturas son nuestros modelos. La característica más notable de estos serafines era que cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros mostrando humildad, y con 2 cubrían sus pies simbolizando la pureza, y con 2 volaban, revelándonos la importancia de la adoración y la alabanza. Humildad. Primero, ¿por qué los serafines cubrían sus gloriosos y hermosos rostros e impedían que el joven profeta los viera? Fue para no impedir que Isaías viera al Señor. Los serafines no querían, entre comillas, atraer la atención de Isaías. No deseaban que alejara su mirada del trono del Señor. Notemos que a pesar de que ellos mismos eran criaturas muy santas, solo hablaron de la santidad del Señor y de su gloria. La humildad es parte de la santidad. La misma lección aparece al leer la historia de la transfiguración de Jesús. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8. En esos maravillosos momentos aparecieron Moisés y Elías. Sin embargo, la Biblia dice que a los pocos minutos los discípulos solo vieron a Jesús porque los 2 profetas habían desaparecido. Eso era lo que quería el Padre. No les habló a los discípulos acerca de los 2 grandes profetas de Israel. El Padre dijo, abro comillas, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cierro comillas. Versículo 5. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el centro de atención. Todo milagro viene de él. Aquí no hay lugar para el orgullo humano. Los serafines celestiales, príncipes de gloria, que arden como llamas, esconden su gloria. Moisés y Elías, gigantes entre los inmortales redimidos, son relegados a segundo plano. ¿Qué nos queda a nosotros, frágiles seres terrenales? Solo el hacernos pequeños para engrandecer a nuestro Señor. Todo esto implica un riesgo espiritual para los siervos del Señor. ¿Estamos trabajando solo para obtener reconocimiento personal? ¿Queremos reuniones multitudinarias para que miles de personas sirvan como fondo que resalte nuestra propia e imaginaria grandeza? La luz que proviene de la cruz no es para que sea visto el predicador. Jesucristo no murió para que unos pocos se enaltecieran, sino para salvar a los perdidos. Jesús no murió para darnos una carrera, murió para salvar a los perdidos. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo al respecto? Abro comillas. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Cierro comillas. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16. Leer acerca de Juan el Bautista debería ayudarnos a ser más humildes. Hubo quienes se preguntaron si Juan era el Mesías. Incluso Cristo dijo que Juan fue el más grande nacido de mujer. Cuando los que seguían a Cristo llegaron a ser más numerosos que los seguidores de Juan, sus discípulos se pusieron celosos. Pero Juan no tuvo celos. Les dijo que Jesús debía crecer y declaró, yo debo menguar. Cuando media nación vino a él, Juan derivó la atención de sí mismo y señaló a Jesús. En el río Juan exclamó, «He aquí el Cordero de Dios». Cada cosa que Juan dijo acerca de sí mismo declaraba su propia humildad. Esto es lo que significa cubrirse el rostro. El Señor es un Dios celoso. Él fue muy claro cuando dijo, abro comillas, «Y a otro no daré mi gloria». Cierro comillas. Isaías capítulo 42 versículo 8. Mostrarse orgulloso en la presencia del Rey de Reyes es lo mismo que tocar el arca de Dios, un pecado por el cual Usa murió. Segunda de Samuel capítulo 6 versículos 6 al 7. Herodes se puso como pavo real cuando la multitud decía a gritos que él era un dios, pero fue herido por un ángel.
abro comillas, por cuanto no dio la gloria a Dios, expiró comido de gusanos, cierro comillas. Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23. Murió con una terrible enfermedad conocida por los médicos de hoy en día. Aquellos que tienen el privilegio de usar los dones del Espíritu deben ser especialmente cuidadosos. Los que sean ostentosos serán puestos al descubierto. Los dones espirituales no son como trofeos que deben ser exhibidos. No utilicemos las herramientas de poder de Dios como joyería. No hagamos tiaras, collares y anillos con los dones espirituales para lucirlos como si fueran adornos. El centinela que está en la puerta de la entrada de su corazón se llama, entre comillas, humildad. Despida a ese guardián y la puerta pronto será derribada. Así, el enemigo hará su entrada triunfal. La pureza. El segundo par de alas cubría los pies de los serafines. Esta acción significa pureza. No importa qué tan limpio sea el hombre, toca el suelo cuando camina. Por supuesto que no había polvo cerca del trono, pero el acto de los serafines era algo simbólico. Indicaba la necesidad de caminar en santidad delante del Señor. Jesús hizo énfasis en esto. Se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Tal limpieza era necesaria. Jesús dijo, abro comillas, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, cierro comillas. Juan capítulo 13, versículo 10. Primero debemos ver por dónde caminamos. En Romanos capítulo 13, versículo 14, Pablo nos sugiere, abro comillas, y no proveáis para los deseos de la carne, cierro comillas. No debemos orar diciendo, abro comillas, no nos dejes caer en tentación, cierro comillas, y luego ir a meternos en ella. Los pies sucios son el símbolo de un caminar descuidado. Abro comillas. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, cierro comillas. Isaías capítulo 52, versículo 11. Ciertamente es más fácil dar ese consejo que recibirlo. Los medios modernos de comunicación arrojan más polución moral a la atmósfera que las chimeneas que vomitan hollín. Necesitamos una máscara de gas para no respirar las enfermedades del alma de esta era materialista. Esta es una era de incredulidad. Ser diligentes es bueno, pero necesitamos de otra cosa. ¿Cuál es? Nuestra mejor protección es el utilizar constantemente la palabra a fin de lavar nuestras mentes. Nuestros pensamientos, condicionados por la palabra de Dios y cubiertos por la sangre de Jesús, serán inexpugnables. Abro comillas. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cierro comillas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. La lectura diaria de la palabra es una inyección que inmuniza contra todas las infecciones espirituales. Abro comillas. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cierro comillas. Salmo 119, versículo 11. Los científicos han producido una cera para autos que rechaza la suciedad. Mucho tiempo antes de este descubrimiento, los creyentes encontraron que el poder de la palabra rechaza el pecado. ¿Cómo podemos hacer lo que la Escritura nos enseña? Abro comillas. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, en esto pensad. Cierro comillas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. En primer lugar, la Biblia nos provee de cosas verdaderas en que pensar, cosas que fortalecen nuestros deseos y motivaciones. Y en segundo lugar, debemos orar, abro comillas, no nos dejes caer en tentación, cierro comillas. Velar y orar, no seamos presumidos pensando que no necesitamos hacerlo. Solo entonces podremos pararnos delante de los hombres, en cualquier estrado, con la frente en alto. Tendremos motivos transparentes, sin vergüenza que esconder. Esta es una experiencia que lo vale todo. Mejor todavía, podremos sentirnos confiados cuando llegue el momento de presentarnos delante de Dios. Abro comillas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cierro comillas. Primera de Juan capítulo 3, versículo 21. Pero si nuestro corazón nos reprende, aunque sea levemente, nuestro trabajo por el Señor se debilitará. A menudo oímos la historia de Esaú, aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Bueno, quiero decirle que toda una generación de israelitas perdió la tierra prometida y murió en el desierto extrañando los platillos de Egipto. Números capítulo 11, versículos 5 al 6. No perdamos todo por un placer pasajero.
Dios le advirtió a Israel que recibirían, abro comillas, el fruto de sus pensamientos, cierro comillas. Y así fue. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Adoración y alabanza. Los serafines usaban su tercer par de alas para volar. Mientras volaban, alababan a Dios diciendo, abro comillas, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Cierro comillas. Isaías capítulo 6, versículo 3. Volaban y cantaban. Eso es adoración en gran escala. El batir de sus alas era música. A la gente de hoy día le gusta hablar acerca del amor y la paz, pero no se dice mucho acerca de la santidad. No es sorprendente que esos seres celestiales no clamaran amor, 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 o paz, 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 sino Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. La cúspide más elevada de alabanza y la forma más alta de adoración siempre están relacionadas con la santidad y la gloria de Dios. ¿Cómo podrían decir estos ángeles que toda la tierra está llena de la gloria de Dios? ¿Acaso no se habían enterado de los imperios paganos y ateos, de guerras, odios, codicia y sufrimiento? Sí, por supuesto que lo sabían, pero los vieron desde otra perspectiva mientras volaban delante del trono. Tenían la perspectiva de Dios, y no un punto de vista humano. Al remontarse por encima de la escena terrenal y observar la situación global, irrumpieron en exclamaciones extáticas. Al escudriñar el horizonte que los moradores de la tierra no alcanzaban a ver, al visualizar los cielos del futuro, cantaban, la tierra está llena de su gloria. Tengamos la perspectiva del trono. A los salvos los, abro comillas, hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cierro comillas. Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Está usted mirando desde una pequeña colina o desde la cima del monte Everest? ¿Es usted un habitante de las llanuras con una perspectiva bidimensional o mora en las elevadas tierras espirituales que tienen la dimensión de Dios? Ascendemos al trono de Dios cuando lo alabamos y adoramos. La alabanza nos eleva. La duda y la murmuración, en vez de alas que producen música, son como botas de plomo en nuestros pies. Cuando adoramos a Dios contemplamos su trono, su poder y su santidad. Allí descansamos bajo su protección. En la sala del trono, Isaías fue limpiado con el fuego del altar para poder ser un siervo de Dios con integridad perfecta. ¡Gloria a Dios! Cuando servimos al Señor con motivos puros, gozándonos en su presencia delante de su trono, somos invencibles e inexpugnables. Los problemas comienzan cuando perdemos la perspectiva del trono. Sin embargo, al elevarnos a la tercera dimensión por medio de la adoración, nuestro carácter estará acorazado. La segunda clave. Un ejemplo terrenal. He transcrito el siguiente texto para asegurarme de que usted lo lea. Medite en él cuidadosa y reverentemente. Permita que el Espíritu Santo lo grabe con fuego en su alma. Abro comillas. Aquí estoy. Atestiguad contra mí, delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Cierro comillas. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 3. Este audaz desafío era parte del discurso de despedida que Samuel dirigió a Israel. El período de los jueces terminó con Samuel, quien por mucho fue el mejor de esos carismáticos libertadores. Sus palabras, que acabo de citar, son asombrosas. En aquellos días la opresión era considerada como algo normal. La tiranía no sorprendía a nadie. El hecho de que Samuel fuera capaz de desafiar públicamente a que alguien retara su honestidad le da una estatura inigualada entre los líderes mundiales. Samuel, además de realizar trabajos de gobierno, juzgaba a los malhechores, y sus decisiones eran inapelables. Aquellos sobre quienes él había impuesto algún castigo quizás sentirían rencor contra él y a lo mejor buscarían vengarse. El desafío público de Samuel les presentaba una oportunidad. Podrían haber hablado y alegado que Samuel había sido injusto con ellos. Samuel, un ejemplo a seguir. Entonces, ¿qué sucedió? La reputación de Samuel era tan alta que no tenía temor. Los representantes de la nación, reunidos como un solo hombre, clamaron, abro comillas, «Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre». Cierro comillas.
Él había juzgado a todos y ahora todos lo juzgaban a él, encontrándolo inocente, un hombre de Dios sin tacha, un verdadero ejemplo a seguir. Samuel nunca se había dejado sobornar, ni había abusado de alguien. Tal comportamiento no era solo el producto de una muy escrupulosa manera de ser. En el calor del momento no siempre es posible razonar. Su corazón le decía lo que era correcto, ese era su secreto. Como hombre lleno de Dios y de su palabra, la honestidad había llegado a ser su instinto natural. Quizás a veces, sin tener tiempo para ponerse a considerar alternativas, actuaba automáticamente. Sin embargo, de manera instintiva, Samuel sabía lo que era correcto. Pero el testimonio unánime de Israel no fue suficiente para Samuel. Sabía que es posible engañar a algunos, y a veces incluso a todos. Para Samuel solo importaba un juicio, el del Señor. Abro comillas. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Cierro comillas. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 18. Dios confirmó estruendosamente el apoyo a su siervo. Era el tiempo de la cosecha, la estación en que no llovía. Pero cuando el profeta ungido del Señor levantó su brazo y pidió que el cielo botara, ocurrió un milagro. El cielo de pronto se llenó de nubes y hubo relámpagos, truenos y lluvia. Este era el amén de Dios, que aprobaba la integridad de Samuel. La gente se inclinó con pavor delante de un despliegue sobrenatural de tal magnitud. Dios les mostró el corazón de Samuel. Mientras desempeñó los monótonos deberes y asuntos diarios del pueblo, Samuel siempre actuó con rectitud. En su manejo del dinero y en cada juicio y decisión, por pequeño que fuera, aun cuando nadie lo veía, nunca hubo un negocio sucio o malo. Ahora Dios lo revelaba y le ponía su sello. Él estaba con Samuel, y los dos eran como una sola persona. Samuel tuvo grandeza por la grandeza del Señor. Hasta los cielos respondieron para dar testimonio de ello. Los negocios dudosos, las triquiñuelas despreciables y viles no existían en el currículum de Samuel. La honestidad de Samuel lo unió con la autoridad de Dios. Samuel era un israelita que no tenía mancha. Aquello que es impuro nos separa de la esfera del espíritu. Pero si mantenemos los dos pies dentro del reino de Dios, Él mismo nos dará su aprobación. El poder, la gloria y la bendición de Dios demostrarán que los deseos terrenales son solo un espejismo. El Todopoderoso abraza la causa del hombre que puede ponerse de pie y declarar su integridad delante de todo el mundo, sin temor de hacer las mismas preguntas que hizo Samuel. El momento para comenzar es ahora mismo, al principio de nuestro ministerio, y no después de haber aprendido estas verdades a través de una experiencia amarga. Aunque hayamos pecado, podemos arrepentirnos sinceramente y comenzar a vivir como personas íntegras. La tercera clave: caminar con la unción de Dios. Abro comillas. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cierro comillas. Salmo 133, versículo 2. ¡Qué unción tan abundante! Ese aceite sagrado corría por las vestiduras y goteaba sobre los pies llegando hasta el piso. El ungüento era preparado especialmente para el sumo sacerdote y llevaba su propio perfume. Dondequiera que Aarón caminaba, el aceite de sus pies y el que goteaba de sus vestiduras marcaban sus movimientos. La gente podía reconocer que esas pisadas eran las del sumo sacerdote. Dios quiera que al abandonar este mundo dejemos un rastro de pisadas ungidas para las generaciones venideras. La unción de Dios sobre nosotros nos hará caminar como Aarón. El recuerdo de la integridad de un hombre de Dios es mejor que cualquier verso grabado en el mármol más fino. Los hombres y mujeres ungidos hacen historia, y esa historia durará para siempre en el reino de Dios.